eventos o performance. Me interesa muchísimo el múltiple. Lo que sería el aspecto más objetual de la producción artística. Formato textual o narrativo. No es más que un medio. A la larga yo creo que también todo es vendible. Formatos que se alejan del objeto. ¿Qué obra es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ofrece? ¿Cómo se articula? Hans-Peter Feldmann es un hombre que habla de la cotidianidad y se nutre de cualquier imagen o cualquier objeto que está a nuestro alrededor, y él lo subvierte, a veces lo manipula o a veces lo presenta tal cual como casi ready-made, pero evidentemente buscando una relectura y una representación, que es lo que hace su trabajo interesante, ¿no? Y a pesar de que en este momento está totalmente insertado en el mercado, cosa que durante muchos años no ha sido así, y que parece que haya habido como un renacimiento y todo el mundo está un poco perdiendo los papeles para comprar una obra de Feldmann, él sigue puro y duro con su estrategia, y uno de los temas fundamentales de Feldmann, y que aún mucha gente tiene dificultades para aceptar y entender, es que todas sus obras son repetibles por definición. No son únicas, no son exclusivas, no están numeradas y nunca sabes cuántas va a hacer, y no están firmadas. Entonces, esto por definición va totalmente en contra de lo que convencionalmente se entiende como una obra de arte, algo que solo puede existir una vez, que es único y que además existe una vez y que está firmado y certificado y con toda la floritura que le quieras poner. Y este sigue siendo un hándicap, porque además, y más en estos momentos, cuando digamos que sus precios ya están a un nivel que para según qué bolsillos empieza a ser complicado, y cuando encima la gente dice o sabe que esto puede haber 20 o 30 y no sabemos cuántos, esto no suele gustar. Pero uno tiene que ir defendiendo. Si uno cree, o sea, si yo creo que su trabajo es interesante y es bueno y que estoy dispuesta a defenderlo, cualquier dificultad que esto entrañe, pues tengo que aprender a llevarla. Lo que sería el aspecto más objetual de la producción artística no es nuestra preocupación primera, básicamente porque también no tenemos ninguna necesidad comercial. O sea, algunas galerías establecidas pueden trabajar con formatos que se alejan del objeto, sin embargo a menudo pues, es una preocupación para ellos, simplemente para el objetivo comercial. El formato de los proyectos que hacemos, que son formatos de un día, tienen un poco ese carácter efectivamente de evento, carácter social. Es un poco una repetición del rito inaugural que tenemos pues, en todos los centros de inauguración, todas las galerías hay este rito, y en cierto modo era una forma de utilizar esos eventos y transformarlos en formato de producción, ¿no? Este formato permite, aunque no se concretice pues, en una producción objetual, permite pues, responder a lo que sería pues, el papel del arte, que para mí sería un poco pues, poder jugar o poder experimentar con lo que serían lo que nos viene, ¿no? lo que nos viene dado, ¿no? Lo que serían las representaciones, los sistemas cognitivos, los sistemas las formas. Decir que pensamos de una manera expandida la idea de textos, en el sentido de que no solo es un artista que escribe, sino que de repente cabe la transcripción de una conferencia o de una performance, ¿no? Que cabe de secuencias de imágenes que van alrededor de eso. Inventados. Pero es verdad que lo de texto se planteó como el inicio de algo que de repente podía cristalizar, de repente podía expandirse no solo en un ámbito textual, sino que podía irse por otros derroteros, ¿no? Pero finalmente sí que nos quedamos con este formato, ¿no? Con el formato textual o narrativo. Pero creo que también tenía sentido, porque de alguna forma estábamos albergando propuestas que tal vez de forma autónoma tenían difícil distribución y que no encajaban, como decías antes, no encajaban en según qué otro display o así, y que en formato libro o en formato
textual, en formato, o sea, la práctica de la escritura, por decirlo así, o la práctica de la utilización del texto como material, no encontraba tampoco, no había específicamente una plataforma de textos de artistas o así, ¿no? Que bueno, luego... O sea, que era un lugar como que tenía sentido. A ver, sí que la había, pero esto pasa cuando tú ves vas a una exposición y ves un texto colgado. A veces te das cuenta de que no es el mejor lugar para estar expuesto, ¿no? Que el mejor lugar es pues papel, ¿no? Y te lo llevas a casa y te lo lees en cualquier momento, ¿no? Al final, el texto también no es más que un medio, un formato, no sé si llamarlo formato. Y en realidad tampoco hay un discurso detrás de texto. Hay una mentalidad, si quieres, o un interés por lo textual. La estampación digital también pues, ofrece unas posibilidades pues, económicas y de calidad que antes no había, ¿no? Pero un poco lo que fue la fotocopiadora en los años 60, ¿no? De que se hacían, pues ahora entre la calidad que puede dar y la utilidad de un ordenador para maquetar un libro, que lo hacen muchos creadores, hasta las posibilidades de la impresión digital, pues esto está facilitando que haya muchísimo, que al contrario, que en este momento pues se está editando muchísimos libros, al contrario de que podemos decir que las novelas pues dentro de unos años las leeremos todos en EPUB, ¿no? En formato tableta, pero este tipo de libro sí que al contrario, yo creo que cada vez habrá más y que será realmente el libro que que será el libro del futuro. Bueno, ya lo decía Michel Butor, ¿no? El editor francés en los 80, que los libros del futuro que nos interesarán serán los libros de artista, ¿no? Los libros de los artistas. Me interesa muchísimo el múltiple, me interesa muchísimo la edición gráfica en grande, ¿no? Es decir, eso es lo que a mí más me gusta, y especialmente los libros. Es decir, que aquí, claro, depende de lo que tú valores más. Para mí eso es lo más interesante de los artistas, y sobre todo sus libros, desde sus cuadernos hasta todo lo que ellos pueden plasmar en un formato libro. Es lo que a mí más me interesa. Quizás también, bueno, tengo una formación muy francesa del siglo XIX, antes te lo decía, ¿no? Es decir, me he impregnado de lo importante que era pues, para los surrealistas o incluso para un artista como Miró los libros, ¿no? Es decir, la importancia que le daban, ¿no? Que lo consideraban pues, una obra de arte igual, ¿no? Es decir, había una importancia y aparte había además aquella idea de socializarlo, ¿no? Es decir, que aún encima llegara a más gente con precios más asequibles. Decidimos dar como un giro o un segundo paso, un paso más, que tenía que ver con utilizar la página web que ya habíamos planteado para hacer difusión del libro, utilizar la página web para gestionar contenidos y para volcar contenidos nuevos, ¿no? Y que además eso nos permitía no tener que gastar dinero en imprimir, porque mantener una página web es súper barato, y nos permitía la posibilidad de utilizar el poco dinero que fuésemos sacando de las ventas en a lo mejor pagar alguna traducción de algún texto de algún artista que no escribiese o que no trabajase en castellano y que nos parecía que era como muy relevante en este ámbito de trabajo que era el texto o así. Y entonces empezamos a eso, a volcar, pedir digamos, textos específicos para poner en la página web y contactar con artistas que nos podían interesar o textos que habíamos leído que nos parecía que tenían como mucho sentido. Bueno, que nos habían influenciado incluso, ¿no? Pues, para pedirles si les importaría que los tradujésemos y los subiésemos a la web. Y funciona, sí, también como funcionaría un blog o así, que vamos actualizando contenido, pero también funciona como un archivo. Lo mismo con Dora García. Dora García es que no produce piezas de arte. O sea, y esto ha ido paulatinamente en aumento, porque si antes había vídeos y algo que, aunque ya no tuviera un formato, digamos, una característica, una calidad física, podía más o menos decir esto es una unidad, esto es esto. En sus proyectos más recientes, y me remito inmediatamente al proyecto que hizo para Venecia. Venecia se terminó en el mes de noviembre del año pasado, es el gran proyecto que se titula Lo inadecuado, y a fecha de hoy aún estamos definiendo qué es lo inadecuado, porque tiene una complejidad a nivel de decir qué es lo inadecuado.
¿Qué obra es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se ofrece? ¿Cómo se articula? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se distribuye? En este momento lo estamos aún terminando de definir, porque lo inadecuado es un archivo. Y es un archivo que tiene objetos, pero que tiene performances efímeras, con lo cual, por supuesto, bueno, esto se tiene que distribuir de otras maneras. Yo esto no lo puedo llevar a una feria de arte, no lo puedo llevar, o sea, hay que informar y promover y explicar el trabajo con otras herramientas, y en esto estamos. No es fácil. Yo creo que muchos formatos pueden convivir a la vez, que sea producción de objetos vendibles, para decirlo de alguna manera, o más bien formatos de eventos o performance, cosas más efímeras que, claro, son a la hora de entrar en el mercado son más difíciles de entrar, pero que a la larga yo creo que también todo es vendible y se puede entrar en el mercado cualquier formato al final.